Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Gracias a cada uno de ustedes, como siempre, por estar cada viernes, no solamente a través del televisor, sino también a través de nuestro canal de YouTube. Para quienes no sabían, estamos presentes en YouTube como Perspectiva Siglo XXI, así que les pedimos no solamente que puedan ingresar a ver todo nuestro contenido, sino que también se suscriban a nuestro canal, que activen las notificaciones, porque de acuerdo a lo que nos está mostrando YouTube, más de la mitad de los que miran nuestros videos no están suscritos a nuestro canal y eso nos ayuda a que YouTube pueda seguir recomendando nuestros videos, que eso también haga que el mensaje del Evangelio que predicamos a través de Perspectiva Siglo XXI pueda llegar a muchas personas. Por eso es importante que puedan suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, compartir el contenido y también no solamente a través de YouTube, sino a través del resto de las plataformas en las que estamos presentes, que están apareciendo en este momento en pantalla, para que de esa manera, compartiendo el contenido, dándole like, suscribiéndose, ustedes también puedan ser parte de Perspectiva Siglo XXI. Mientras ya vamos a iniciar el repaso del programa que dejó el licenciado Rubén el pasado sábado, le damos la bienvenida a Matías López. ¿Cómo estás, Matías? Hola Johnny, hola a todos los que están del otro lado, gracias por volver a acompañarnos en un nuevo programa. Les recordamos que estamos amplificando la información que se dio en un principio, así que es importante que sigan los programas porque estamos aclarando diferentes dudas, dando quizás énfasis en puntos que ustedes saben que en un corto periodo de tiempo como el que estamos haciendo ahora no podríamos explicar todo en detalle. Así que te invito a que si surge alguna duda a lo largo del programa nos escribas, nos hagas llegar tu mensaje para poder aclarar, para poder ayudarte y a través de la Biblia contestar todos esos interrogantes que muchas veces tenemos. Así es. Por esa misma razón ya vamos a iniciar entonces este programa acerca de lo que nos dejó el tema del licenciado Rubén, de la voz de Jesús que nos llama al arrepentimiento. ¿Y a qué se refiere? Bueno, para eso vamos a empezar entonces para hacer un pequeño repaso, ¿sí?, de todo lo que hemos visto anteriormente, para ponernos en contexto acerca de este tema que vamos a tratar hoy. Así es, Johnny. Estamos hablando sobre las 7 iglesias, ¿no? Y ya hablamos desde un principio que quien escribe el mensaje a las 7 iglesias es Juan, Dios a través de Juan, ¿no? Juan estaba en la isla de Patmos, allí cerca de, diríamos, de la fecha de su muerte. Recordemos que Juan fue el único discípulo que murió por causas naturales, el resto fueron muertos de diferentes maneras, ¿no? Asesinados. Y él desde una isla le escribe a 7 iglesias y este mensaje es importante que recordemos y recalcar que se da a algunas iglesias que físicamente existían, pero que es un mensaje que se aplica también a un periodo histórico, ¿sí?, en el desarrollo de la historia en la iglesia, pero que también tiene un mensaje que es completamente personal y profundo. Entonces, en el recorrido de estas iglesias ya vimos a la iglesia de Éfeso, vimos la iglesia de Esmirna, vimos a la iglesia de Pérgamo y hoy nos toca la iglesia de Tiatira. Todavía nos quedan 2 iglesias más que son Sardis y Filadelfia, que es lo que vamos a ir continuando en el tiempo. Como ya te dije, esto se aplica de manera geográfica a las iglesias de Asia Menor, ¿sí? Y falta la Odisea, perdón, me olvidaba también. Sardis, Filadelfia y la Odisea, son las 3 que nos quedan. Pero también tiene un apoyo histórico y un mensaje personal que Dios le hace a la iglesia. Un mensaje personal que Dios le hace a los creyentes de todos los tiempos para demostrar que no importa cuál sea la circunstancia, no importa qué sea lo que estén atravesando, Dios sabe lo que está pasando y Él sigue al control. Él sigue acompañando a su pueblo. Ya vimos el periodo de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, y hoy nos toca ir al contexto de Tiatira. Podríamos decir entonces que el mensaje a las 7 iglesias van desde la ascensión de Jesús, ¿sí?, desde la ascensión de Jesús hasta su segunda venida. Entonces podríamos decir que el mensaje a las 7 iglesias es muy importante, porque desarrolla la historia y desarrolla
el progreso que va a tener la predicación del Evangelio desde que Jesús ascendió hasta que Jesús vuelva por segunda vez. Por eso es importante este mensaje. Por eso siempre decimos que esto no es un mensaje que queda en el pasado, sino que es más actual que nunca. Entonces vamos a ir al periodo ahora que está comprendido y que Jesús lo explica en la iglesia de Tiatira. Entonces vamos ahora sí a la primera pregunta, Johnny. ¿Por qué Dios le escribe a la iglesia de Tiatira? Muy bien, y vamos a ver algunas características de Tiatira. Recuerden, mensaje a iglesia geográfica, histórica y personal. Bajo ese precepto, ese principio, vamos a estudiar este mensaje. Johnny, ¿querés leerme por favor lo que dice? Tiatira está a 56 kilómetros al sureste de Pérgamo. Es una ciudad de refugio. Tiene o tenía estabilidad debido al comercio. ¿Sí? Se caracterizaba por tener fabricantes de telas y artesanías. Y donde se cree que surgió la unión de trabajadores o los sindicatos. Era una ciudad industrial. Plinio se refiere a ella como a una ciudad mediocre. Y también se caracterizaba por tener dentro de sí el comercio de las tinturas. Exactamente, dentro no solamente fabricaban telas, sino que también las teñían y tenían una industria con este asunto, ¿no? Fíjense que hay algo importante que tenemos que destacar. No tiene la misma influencia a nivel, diríamos, metrópolis como las anteriores, como Éfeso, como Esmirna, como Pérgamo. Es una ciudad mucho más chica, lo que no quiere decir que sea menos importante. Sí, no era un lugar de comercio porque no era ningún puerto, no había ningún camino que tenía que pasar por esta ciudad, por Tiatira, pero sí era importante porque acá comenzó el tema de los sindicatos, acá empezó el tema de la industria. Era un comercio muy importante. Fíjense que, por ejemplo, uno de esos gremios era el de los fabricantes de ropas púrpuras. Y fíjense algo interesante. Es probable que Lidia de Filipos fuera una representante del mismo. Estamos hablando, y eso ustedes tienen que ir a Hechos 16:14 y van a encontrar a esta mujer y lo que sucede ahí con Pablo. Era casi imposible para un ciudadano participar en el comercio y la industria sin ser miembro del gremio correspondiente. Así que podríamos decir que esta es la cuna por la lucha de los derechos humanos, podríamos decir. Tiatira, si bien era una ciudad importante, no era la más importante de la región, pero sí tenía una administración que era interesante. Fíjense, Johnny, por favor, ¿podés leer un poquito más? Es como la ampliación de lo que hablábamos en el anterior. En el Nuevo Testamento encontramos a Lidia, una nativa de Tiatira, viviendo en Filipos, dueña de un negocio que le daba ventas suficientes como para mantener a su familia y para poder hospedar en su hogar al apóstol Pablo con su comitiva de ayudantes, según Hechos 16 del 14 al 15. Y ahí tenemos que leer y para ver que la Biblia no está desconectada de los otros libros, ¿sí? Todo lo que dice tiene una línea, todo tiene una unión. Entonces fíjense qué interesante saber que en Hechos se nombra a una mujer de esta ciudad. Es una ciudad que hoy en día no hay restos, no se conocen los restos, está totalmente destruida. Solo quedan algunas ruinas como podemos ver en la imagen, pero no hay grandes ruinas o grandes, podríamos decir, ni monumentos ni edificios de este lugar. Fíjense, estaba situada en un valle fértil. Estaba ubicada en un lugar alto, pero esto, o sea, al estar en el valle, hacía de que no tuviera fortificaciones naturales. Entonces, los de la iglesia de Tiatira, los que eran ciudadanos de Tiatira, tenían que compensar, porque acuérdense que en esa época la seguridad se la daba a una ciudad los muros que se construían alrededor. Entonces, eran, podríamos decir, ciudadanos que al carecer de una fortificación tenían que compensar esa falta de fortificación con valentía personal. ¿Sí?
Fíjense que la corporación industrial por la lana, el lino, el teñido, el cuero, la alfarería, podríamos hablar de muchas otras más. También, si bien no era una metrópolis ni tampoco un lugar conocido por algún culto especial, el templo de Apolo dominaba la ciudad y en él había una deidad femenina. Es importante entender que en Tiatira había adoración, Fíjense lo que dice en la siguiente diapositiva, Johnny. Esta carta contiene las acusaciones más fuertes. En este periodo, la luz de la verdad casi dejó de brillar. Tenía una reputación por su adoración al dios Trimnos, que era el dios del sol, que luego se transformó en el culto del emperador romano, ¿sí?, del dios Mitra. Había en la ciudad un templo dedicado al culto a Zambete y sobre dicho culto presidía una mujer que profesaba ser profetisa. Podríamos decir que el representante natural a quien cuando alguien hablaba del culto todos se imaginaban en su cabeza era una mujer sacerdotisa, quien decía que era una profetisa. Entonces fíjense, si bien no era una ciudad destacada como las otras, esta carta tiene las acusaciones más fuertes. O sea que el periodo en el que estamos pasando, que va a pasar Tiatira, es en un periodo de oscuridad. No total, pero sí muy profunda. Ese es el periodo que está dado entre el 538 y el 1517. Podríamos decir que la iglesia de Tiatira, el periodo histórico que la acompaña, es la Edad Media. Y lo que vamos a ver ahora a continuación es por qué el 538 como comienzo. Johnny, ¿qué dice ahí en la imagen? En el 538 después de Cristo, los ostrogodos abandonaron el asedio a Roma y el obispo de Roma, liberado del dominio arriano, quedó libre para ejercer las prerrogativas del derecho de Justiniano del 533 y aumentar de allí en adelante la autoridad de la Santa Sede. Los otros reinos se hicieron católicos uno por uno y puesto que los lejanos emperadores de Oriente no retuvieron el dominio de Italia, el Papa surgió como una figura principal de los turbulentos acontecimientos que siguieron a este periodo de Occidente. El papado adquirió un dominio territorial y finalmente alcanzó el apogeo de su dominación política tanto como religiosa en Europa. Y ahora, en estas imágenes anteriores vimos un poquito la descripción de la ciudad de Tiatira. Recuerden que esto es importante para entender el mensaje que Dios le da a Tiatira. Y ahora vamos a hablar un poquito de historia. ¿Cuál es el periodo en el que empieza, el año en el que termina y qué es lo que se desarrolla a través de estos años? Fíjense que empieza a haber un cambio en que la iglesia pasa de ser perseguida a ser perseguidora. Interesante entender de que la autoridad que se ejerce de la iglesia como, podríamos decir, religión oficial, lleva a que asedie a aquellos que decían ser seguidores de Cristo. Todo eso que sufrían, ahora lo vuelven y lo vuelcan contra sus seguidores, ¿sí? Contra sus perseguidos, perdón. Fíjense por qué decimos que va hasta el 1517. La reforma consistió esencialmente en un reavivamiento y una restauración de las grandes verdades del Evangelio. La reforma proclamaba que los hombres solo se salvan por la fe en Cristo, que su única norma de fe y práctica es la Escritura y que toda persona puede presentarse por sí misma delante del gran sumo sacerdote, Jesucristo, sin un intercesor humano. Podríamos decir que la oscuridad que se genera en el periodo de la Edad Media termina en 1517 con un evento que ya vamos a estudiarlo más adelante en el programa de hoy, pero tiene que ver con esto, con un cambio de inaccesibilidad a la palabra de Dios por una reforma que lleva a entender de que tenemos que acudir a Cristo. Podríamos decir que en el periodo de la iglesia de Tiatira, la verdad fue un periodo donde más oculta estuvo la palabra de Dios, donde menos se pudo estudiar. Y todos aquellos que querían estudiar eran condenados a muerte.
Las mayores persecuciones se ocurrieron en este lugar. Fíjense, entonces podríamos decir que en el 538 empezamos con un control total del papado, quiere decir con un control total de la Iglesia Católica como religión oficial, hasta el 1518 cuando empieza a haber una reforma, hay personas que se empiezan a levantar y movimientos en contra de las imposiciones que hacían las religiones, cambiando la verdad por la tradición, ¿sí? Y ahora empezamos a estudiar un poquito más en profundidad. Es la época de la Inquisición y de las Cruzadas. La historia humana nunca había sido testigo de persecuciones tan prolongadas y sistemáticas. En este periodo la luz de la verdad, casi dejó de brillar. ¿Y por qué casi? Porque a lo largo de la historia Dios siempre trabajó con un remanente. Dios siempre trabajó con un grupo pequeño. Fíjense, con 12 discípulos empezó la predicación del Evangelio. Dios siempre reserva y cuida de un grupo pequeño de creyentes. No nos equivoquemos y pensemos de que se va a trabajar con grupos a nivel mundial, que vamos a ser la mayoría. Al contrario, siempre es un grupo pequeño, siempre son pocos los que deciden servir al Señor, pero no por eso dejan de ser menos importantes, no por eso dejan de ser menos valiosos, no por eso el Señor los descuida, al contrario, el Señor siempre los está protegiendo. A lo largo de la historia Dios siempre protegió a su pueblo. Entonces, ¿qué cosas suceden en este periodo? Vamos a ir explicando un poquito las diferentes circunstancias que llevan a que la luz de la verdad casi sea apagada. Johnny, leemos por favor la siguiente imagen. Gregorio I, del 540 al 604, ¿sí? Fue el primer papa medieval. Llega a ser el símbolo del nuevo mundo en el cual la cultura se institucionalizaba dentro de la iglesia dominada por el obispo de Roma. Se expande el poder papal y se opone al patriarca de Constantinopla. Se envía una misión a las Islas Británicas, defiende a Roma de los lombardos arrianos y origina el canto gregoriano. Empieza a haber una supremacía de la religión por sobre el Estado. Ahora empieza a haber una puja entre qué es más importante, si la religión o el Estado. ¿Qué es más importante, el Papa o el Rey? Fíjense que ese pueblo que se tenía que esconder para no ser torturado, matado, ahora tenía el poder de poder decidir qué es lo que iba a pasar con el Estado. Empieza a haber un cambio en lo que podríamos decir en la historia. Empiezan a desarrollarse diferentes movimientos. Empieza a cambiar la estrategia de Satanás, ¿sí? Ya ahora no solamente es ir en contra, sino ahora es mezclar la verdad con la mentira. Fíjense qué dice la siguiente imagen. Comienzo de la Edad Media. Que el 538 entró en vigor el decreto de Justiniano que le daba al Papa plenos poderes políticos en el occidente. En el 756 se señala la consolidación del poder político papal y el surgimiento de Francia para asumir el papel que le valió el nombre de hija mayor del papado. Todo empieza a mostrar, todo empieza a, podríamos decir, los engranajes empiezan a funcionar para darle una supremacía total a la Iglesia Católica en cuanto a la determinación de qué era lo correcto y qué era lo incorrecto. La Iglesia empieza a tomar ahora un papel que no le corresponde, que es el del Dios en la tierra. Se dan cuenta que no es fácil quizás hablar lo que estamos hablando, pero es la realidad. No por querer, no por no querer ofender, quizás a veces podemos dejar de decir la verdad.
es importante entender que es momento de predicar la verdad. ¿Sí? Fíjense, surge el Islam también, ¿no, Johnny? ¿Qué dice ahí? Marcado por estas diversas corrientes, hacia el 610 Mahoma proclama un mensaje nuevo. El juicio de Dios es inminente. No hay más que un solo Dios al que el creyente musulmán debe una sumisión, que es sumisión absoluta, que es el símbolo justamente o lo que se quiere decir como Islam. Último de una larga serie de profetas que pasa por Abraham y Jesús, Mahoma tiene la misión de restaurar en Arabia el monoteísmo y de dar a su pueblo, en su propia lengua, el libro, el Corán, que lo iguale a los demás pueblos. Y ahora va a empezar una lucha entre las diferentes religiones. Por un lado empieza a tener fuerza el catolicismo, pero también el Islam, por su parte, empieza a generar una fuerza. Y va a haber una pugna por quién es la verdadera religión. Y va a haber una lucha por quién se queda con la Tierra Santa, lo que ellos llaman, que es el periodo que ya más adelante vamos a ir descubriendo. Entonces, fíjense que en medio de todo este lío, en medio de todo este caos, todavía hay gente que Dios preserva, todavía hay gente que le importa más lo espiritual que lo político, podríamos decir. Satanás empieza a mezclar las verdades y a traer nuevas religiones. Fíjense lo que sucede con Carlomagno, por ejemplo. Carlos I, llamado el Grande, más conocido como Carlomagno, era hijo de Pipino el Breve y fue rey nominal de los lombardos, de los francos y emperador de Occidente, título otorgado por el Papa. Reconstruyó el Imperio Romano a fines del siglo VIII, agregándole el término sacro. Gran defensor de la Iglesia, era tan religioso como despiadado con los que combatía. Entre los efectos que produjo en la Iglesia en su tiempo podemos mencionar que organizó la Iglesia en los territorios que le estaban sujetos, instituyó el mandato de pagar el diezmo a la Iglesia para su sostenimiento, convocaba a los concilios. Por él, la Iglesia estableció una liturgia para la consagración de reyes y se transformó, mejor dicho, en un protector de la Iglesia. Carlomagno fue uno de los reyes que más mezcló la política con la religión. ¿Sí? Fíjense que él era rey nominal de los lombardos, los francos, ¿no? Y emperador de Occidente. Quiere decir que los lombardos y los francos ya vimos que eran estas tribus que llamaban bárbaras, ¿no? Porque no creían en el Dios que ellos creían. Y fíjense que es algo interesante porque él quiere imponer como el Sacro Imperio Romano, ¿no? El Sacro Imperio Romano tiene que ver con que ya ahora el Imperio Romano no era un imperio común, sino que era sacro, sino que iba totalmente de la mano con la religión. Pero hay algo interesante porque dice, ¿no?, que era tan religioso como despiadado. Y como que las dos cosas no van de la mano. El ser cristiano no va de la mano con ser despiadado. El ser religioso no va de la mano con ser despiadado. Muchas veces nosotros creemos que porque decimos ser cristianos nos da la autoridad para poder actuar en contra de los demás. O peor, muchas veces creemos que por ser cristianos podemos tener la autoridad de juzgar a los demás. Y muchas veces juzgamos las apariencias y nos olvidamos de que detrás de esa apariencia esa persona está sufriendo. Esa persona está pasando por algo. Entonces es momento de pensar y de meditar. ¿Qué clase de cristianos son? ¿De qué clase de cristianos somos? ¿Como en la Edad Media? Que por querer defender a Cristo íbamos y hacíamos en contra totalmente de lo que Dios quería. Fíjense que empieza a tener fuerza el Estado. Fíjense lo que dice lo siguiente, Johnny. La iglesia de Tiatira también es la iglesia de Francisco de Asís, que vivió del 1182 al 1226, y de Luis, el rey francés llamado el Santo, que fundó algunas de las primeras escuelas, hospitales y universidades. Es un tiempo de cambio y de reforma. Recordamos a Pedro Baldo, que vivió del 1140 al 1217 en Italia, a John Wycliffe, que vivió del 1320 al 1384 en Inglaterra, a John Hus,
que vivió del 1369 al 1415 en Bohemia, y luego vino Martín Lutero, que vivió del 1483 al 1546 en Alemania. Fíjense que durante todo el periodo de la Edad Media, o diríamos, de Tiatira, podríamos decirlo también, al fin del periodo de Tiatira empiezan a haber personas que empiezan a despertar, podríamos decir, y a jugarse la vida por Cristo. Y esto es importante y tenemos que estudiarlo y tenemos que verlo porque el mensaje a Tiatira es bien claro con esto. Del 538 al 1000, podríamos decir, 1100, la luz casi se apagó. Pero luego, del 1100 en adelante, empiezan a haber estos reformadores, estas personas que preferían seguir a Cristo antes que a cualquier humano. Estas personas que eran personas valientes y que la autoridad no venía de su creencia, sino de Dios mismo. El creer en Dios le daba la autoridad de trabajar en tiempos de angustia. ¿Cuánto tenemos que aprender de estas personas? ¿Cuánto tenemos que aprender? Y muchas veces nosotros nos quedamos pensando en la nada misma. Nos quedamos sin hacer nada por medio de ofender a alguien. O peor, no hacemos porque creemos que ya hicimos tanto en la vida que es suficiente. Es momento de trabajar, es momento de despertar, no solo a nuestra vida, sino lo que nos rodea, nuestros amigos. Es momento de dar el mensaje. Cristo pronto va a venir, pero si nosotros nos seguimos ocultando, ¿cuándo se va a terminar la obra? Fíjense lo que dice la siguiente imagen. El mensaje a Tiatira aplicado a la iglesia cristiana corresponde particularmente con lo que experimentó la iglesia durante la oscura Edad Media. Esa edad oscura resultó ser un tiempo de máxima dificultad para los que verdaderamente amaban y servían a Dios, y el periodo de la historia de la iglesia que corresponde a Tiatira bien puede llamarse la edad de la adversidad. Debido a la persecución, la llama de la verdad vaciló y casi se apagó. Algunas tendencias que comenzaron en periodos anteriores llegaron a predominar durante esa edad oscura. Como las escrituras no estaban al alcance de todos los cristianos, en su lugar se ensalzó la tradición. Se llegó a considerar las obras como un medio para alcanzar la salvación. Un falso sacerdocio humano oscureció el verdadero sacerdocio divino de Jesucristo. La tradición se cambia por la verdad. Lo que dice una persona importa más que lo que dice la Biblia. Esto lleva a que la Biblia se empiece a ocultar cada vez más. Uno no puede creer lo que quiere o lo que siente que el Señor le dice, sino que uno tiene que creer lo que le imponen. Si uno no cree en lo que le imponen, la vida estaba en riesgo. Qué interesante, ¿no? Esto que es el pasado pronto va a suceder. No va a ser en la misma intensidad, pero va a suceder. No va a ser el mismo periodo de tiempo. Pero va a llegar un momento en que tu fe va a ser puesta a prueba. ¿Qué vas a hacer? ¿Te estás preparando hoy para ese día? Y prepararte hoy no quiere decir ser alarmista, ni ir corriendo, ni vender todo y abandonar todo, sino entender de que Satanás siempre actuó de esta manera. Siempre Satanás persiguió al pueblo de Dios. Pero no te olvides que Dios siempre se encargó de proteger a su pueblo. A lo largo de la historia, Dios dejó las instrucciones, dejó un mensaje para que en el mayor momento de aflicción puedas sentir paz. Y así va a ser hasta que Él vuelva a buscarnos por segunda vez. Siguiente pregunta, Johnny. ¿Qué mensaje tiene Dios para Tiatira? Muy bien, ahora sí vamos a ir al mensaje. Y como siempre, intentamos hacer de una manera práctica, darle una estructura al mensaje. El mensaje empieza con una descripción de Jesús, como siempre. Luego sigue un elogio,
una reprensión, una corrección y una promesa. En este caso tenemos 4 versículos de reprensión, así que es una de las reprensiones quizás más fuertes que vamos a leer de todo el tiempo, de todos los mensajes. Pero fíjense que dice, ¿y cómo se presenta Jesús a Tiatira? Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Y fíjense que acá Dios se describe como el Hijo de Dios. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. Dios tiene una protección para su pueblo y dice el Hijo de Dios. Esta es la única vez que aparece este título para Jesús en esta parte en Apocalipsis. Y no es casualidad. Es el Hijo de Dios, es Jesús mismo. Jesús se presenta con autoridad. No es un Dios vengador, no es un Dios compaciente, es el Hijo de Dios. Jesús el glorioso, el que tiene ojos de llama de fuego y los pies semejantes al bronce bruñido. El Hijo de Dios que brilla porque está en la presencia del Señor. Acá está hablando Jesús, el Rey de Gloria. En medio de la oscuridad, donde la oscuridad invade la verdad, donde la luz de la verdad se está por apagar, Jesús se presenta como un ser que tiene los ojos de llama de fuego y sus pies que reflejan, brillan como el bronce bruñido. Nada puede apagar a Cristo. Y cuando vos sos un siervo de Dios y te pones a los pies de Cristo y querés servirle, nada puede apagar la llama que hay dentro tuyo. Por más que vengan los problemas que vengan, por más que vengan las angustias que vengan, el Señor tiene un trabajo especial para vos. Y ahí es donde me estás mirando, en la parte del mundo que sea, Dios tiene un trabajo especial para vos. No dejes que los problemas de esta vida apaguen esa llama. No permitas que las dificultades, aunque parezca que el camino es adverso, que es difícil, no permitas que el enemigo, apague esa llama que Cristo encendió en tu corazón. Ahora es el momento de trabajar. Ahora es el momento de poner tus dones al servicio del Señor. Mañana puede ser tarde. No retrases en cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Y déjame decirte que si pones a Dios en primer lugar y permitís que Él dirija tus caminos, no hay nada que te frene. Cuando un hijo de Dios pone su voluntad al servicio del Rey del universo, nada lo puede detener. Y díganme si no pasaron por dificultades los cristianos en este periodo. Y sin embargo, aunque se intentó, esa llama nunca se apagó. No le demos el lugar al enemigo que no le corresponde. Dios es mucho más poderoso. Y Dios es un Rey de gloria. Y pronto va a volver con esa misma gloria que lo describe Juan acá, a buscarnos. Hagamos hasta lo imposible para que nos encuentre en sus filas cuando Él venga. Fíjense el elogio que le da. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Qué interesante entender, ¿no? En medio de todo este caos, en medio de todo este mensaje desesperanzador, Jesús le dice, yo te conozco. Dios nunca te va a retar sin reconocer lo bueno que hay en vos. Y aunque vos digas, no, en mí no hay nada bueno, no, yo no soy... Dios siempre ve lo bueno en ti. Dios siempre ve lo bueno en ti. Yo conozco tus obras. Yo sé quién sos. Te conozco desde antes que nacieras. Y le dice a la iglesia, yo sé que tienes amor, fe y servicio.
sobre todo paciencia. Sé que el periodo que estás pasando no es fácil, pero te mantenés firme, que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Se acuerdan en qué año comenzó este periodo? En el 538. ¿Y en qué año terminó? En el 1517. Hacia el final del periodo se levantan estos grandes pilares reformadores. Las obras postreras son más que las primeras. Fíjense cómo Cristo describe el periodo del que estamos hablando de una manera totalmente detallada. Hay amor, hay fe, hay servicio. En este periodo, en la Edad Media, se construyeron los hospitales, las universidades. Todo el sistema de salud quizás que hoy conocemos nace con más fuerza en la Edad Media. Hay servicio. Dios quiere reconocerte por lo que sos, no por lo que aparentás. Y esta iglesia, la iglesia de Tiatira, tuvo que pasar por mucho, tuvo que sufrir mucho. Pero fíjense que Jesús con amor le dice, yo te conozco. Y hay cosas que destaco. Amor, fe, servicio y paciencia. Si Dios hoy tuviera que escribirte una carta especial, así como a Tiatira, y escribir, yo conozco tus obras. Las palabras amor, fe, servicio y paciencia, ¿te describirían? ¿Sos un cristiano verdadero? Para pensar, ¿no? Dios siempre te está invitando porque Él te conoce y Él sabe lo que fuiste, pero también Él sabe lo que podés ser a los pies del Salvador. Él sabe lo que podés llegar a ser si permitís que Él obre en tu vida. Si no dejás que la chispa de la verdad se apague en tu corazón. La reprensión, John. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Ahora vamos a leer los otros versículos que siguen, pero algunas cositas para destacar. Tengo unas pocas cosas contra ti. Toleras a esa mujer Jezabel. ¿Se acuerdan que en Tiatira había una mujer que se llamaba profetisa, que engañaba? Fíjense que se dice que enseña, que seduzca, fornicar. Ya vamos a ver por qué, quién fue Jezabel. Pero fíjense algo interesante. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Le he dado la oportunidad para que vuelva de sus caminos, pero no lo quiso hacer. Y dice, por eso de aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. ¿Por qué la figura esa? ¿Por qué la arroja en cama? Y porque la fornicación, ¿dónde sucede generalmente? Hay una retribución por el pago dependiendo del programa, el problema que hizo, ¿no? Podríamos decir, Él viene a recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Se entiende el principio? No se arrepiente, yo le doy la oportunidad. Bueno, va a recibir la corrección a medida de que fue su error. Pero no es un error que no sabía que estaba pasando o que no sabía la verdad, sino que hay una oportunidad de arrepentirse. Siempre hay oportunidad de arrepentirse. Pero pronto ese tiempo se va a terminar. Vos podés, hoy tenés la oportunidad de arrepentirte, pero mañana puede ser tarde. Es por eso que no podemos dejar para mañana las decisiones importantes de la vida. Tenemos que hoy decidir, tenemos que hoy tomar un lado y permanecer en él. Fíjense cómo le sigue diciendo.
y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Se dan cuenta que el castigo es dependiendo del conocimiento de la verdad que tengamos? Y uno puede decir que alivio, ¿no? Pero también que carga. Cuanto más conocimiento de la verdad tengas, más se te va a exigir. Y si vos que me estás viendo fuiste un gran estudioso de la palabra de Dios con títulos y honores, y hoy no cumplís lo que dice, más se te va a exigir. Si vos, sabiendo que hay que predicar, que hay que dar a conocer que Cristo viene, no lo haces, más se te va a exigir. Porque la retribución, ¿sí? La retribución de lo que hacemos va de la mano con el conocimiento que tenemos. ¿Y quién fue Jezabel? Johnny, ¿querés leer esa breve descripción que tenemos ahí de Jezabel? Fue esposa de Acab, rey de Israel. Era originaria de Fenicia e hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios. Sacerdote de Baal, o era sacerdotisa, mejor dicho, de Baal y de Astarot, condujo a el rey y al pueblo de Israel a la adoración de Baal. Mantenía personalmente a 450 profetas de Baal y es famosa por su odio hacia el profeta Elías. Entonces, Jezabel fue la esposa de un rey de Israel. El rey de Israel era Acab. Era originaria de Fenicia, no era de Israel. Y eran esos matrimonios que se hacen para fortalecer el reino, que no era lo que Dios quería, ¿no? Era sacerdotisa que era de Baal y Astarot. Baal era el dios, figura hombre, y Astarot, dios, figura mujer. Ella indujo al pueblo a la adoración de Baal. Quiere decir que el principal, podríamos decir que la principal función de Jezabel fue traer de afuera creencias hacia la religión cristiana, hacia la religión judía, no cristiana, perdón. Entonces fíjense donde hay una interpolación entre creencias. Para que nos tengamos una idea más o menos es en el periodo de Elías donde ella trabajaba, podríamos decirlo así, fue reina en Israel. Y fíjense algo interesante, mantenía personalmente a 450 profetas. Entonces, fíjense lo que dice en 2 de Reyes 9:22. Cuando vino Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y con sus muchas hechicerías? Se dan cuenta que se la reconoce acá a Jezabel como que las fornicaciones, que el adulterio, era una manera de servir a Dios, ¿no? Una profetisa, la manera de adorar a su Dios era ir a estos lugares de adoración y acostarse, tener relaciones con una profetisa, y esa era la manera de servir a Dios. Esa era la manera en la que las profetisas servían. A través de la prostitución, podríamos decir, ¿no? Entonces dice, no solamente esto, sino también sus muchas hechicerías. Habla de Jezabel como alguien que introdujo en la religión judía principios que Dios no quería. Fíjense qué es lo que dice lo siguiente. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Y se dan cuenta que podríamos decir que negó a Dios. Jezabel fue el instrumento principal que utilizó Satanás en ese periodo para introducir a los israelitas a una religión totalmente oscura,
totalmente separada de lo que Dios quería. No solamente le sirvió a Baal, sino que también le construyó templos, altares. Fíjense lo que dice Primera de Reyes 19, 1 y 2. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías se había hecho y de cómo había matado a la espada a los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y acá tenemos que hablar de un evento en particular. Prácticamente no había israelita que adorara a Dios. Prácticamente la misma realidad que la que vivimos en la Edad Media. La verdad estaba desapareciendo. Por la influencia de Jezabel, fíjense que había 450 profetas de Baal y uno solo del Señor. Entonces hubo un enfrentamiento en el Monte Carmelo para ver cuál era el verdadero Dios. Otra vez Dios obrando a través de un remanente. Ahora yo pregunto, ¿Elías era el único que estaba? ¿Elías solo contra 450 profetas de Baal? Y sí, pero Elías decidió obedecer a Dios antes que a los hombres. Y decidió enfrentarse a esos 450 profetas. Y dijo, hagamos 2 altares. En el uno ustedes van a adorar a Baal, van a hacer sus sacrificios, lo que tengan que hacer, y yo voy a construir un altar y también voy a poner el sacrificio y voy a realizar el ritual del Dios verdadero. Va a suceder algo. El Dios que sea verdadero va a hacer descender fuego del cielo. Si es Baal, va a descender fuego del cielo y va a consumir su sacrificio. Si es Dios, va a descender fuego del cielo y va a consumir mi sacrificio. Y en ese monte se preparó todo y empezaron a adorar los profetas de Baal. Y empezaron a orar a su manera, a hacer su ritual. Y estuvieron toda la mañana. Y no descendió fuego del cielo. Luego oró Elías al Señor y el fuego que descendió del cielo consumió el altar, el holocausto y todo lo que había. Ustedes pueden ir a la Primera de Reyes a profundizar en esta historia. Otra vez Dios actuando, haciendo recapacitar a su pueblo a través de las minorías. Jezabel se enojó y amenazó a Elías de muerte. No reconoció que Dios era el supremo. Tuvo la oportunidad, pero sin embargo decidió hacer lo que a ella le parecía antes de lo que Dios le decía. Entonces, cuando se aplica el periodo de la historia cristiana que corresponde a Tiatira, la figura de Jezabel representa el poder que ésta produjo, la gran apostasía de la Edad Media. Eso hace referencia. La iglesia ahora se estableció como un poder político. Importa más lo político que lo religioso. Fíjense cuál fue la conclusión de a lo que Jezabel hizo en Israel. Fíjense lo que dice Números 25 del 1 al 3. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Se dan cuenta que cuando hay una influencia negativa, y más gente que es tan importante, el pueblo es débil. El trabajo que Jezabel hizo con Acab ante el pueblo alejó al pueblo de Dios, de su propio creador. Entonces fueron tras lo que Dios les había pedido que no hagan, ir tras otros dioses. ¿Cuántas veces nosotros acudimos a otros dioses por contentar al jefe de turno, podríamos decir? ¿Cuántas veces nosotros renunciamos a nuestras creencias, a obedecer lo que dice la Escritura para no caerle mal a alguien? Un pueblo entero fue
tras otro Dios, fornicando, adorando, haciendo todo lo que Dios no les permitía. Pero Dios no es un Dios que está ajeno. El furor del Señor se encendió contra Israel. Y levantó siervos que fueron, como Elías, a reclamar al pueblo que era momento de volver a Dios. Hoy es el momento de volver a Dios. Ahora es el momento de volver al Señor. Mañana puede ser tarde. Jesús hoy te está invitando a que vuelvas a sus caminos. Él hoy te está dando la oportunidad de que vuelvas a servirle. Él hoy te está dando la oportunidad de una nueva vida, no la desperdicies. Pero hay una corrección. Hay una corrección para este pueblo. Hay una corrección, pero también podríamos decir una recomendación que dice lo siguiente, Johnny. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Y por qué habla de que lo que tienen? ¿Qué era lo que tenía? ¿Y qué es el Evangelio? La verdad. Fue un periodo difícil. Miren, vamos a leer lo siguiente, Johnny. Alrededor del año 1000, proveniente de Asia Central, apareció el pueblo turco selyúcida que comenzó a invadir las posesiones que antes gobernaba el Imperio Bizantino. En 1095, en el Concilio de Clermont, en Francia, el Papa Urbano II expuso ante clérigos y señores feudales la necesidad de emplear todos los esfuerzos para combatir a los musulmanes. Para el año 1096 se inició la primera cruzada bajo el lema Dios lo quiere. Bajo el lema Dios lo quiere, ¿no? Dios quiere estas grandes matanzas. En medio de toda esta persecución, retiene lo que tienes. Dios le está pidiendo, retiene lo que tienes. Es el consejo. No te dejes caer por el mal momento que esté pasando en este momento. Retiene lo que tienes, retiene el Evangelio. Las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica en plena Edad Media. Eso lo acabamos de leer. Dichas campañas militares tenían como objetivo declarado recuperar para la cristiandad la región de Oriente Próximo conocida como Tierra Santa, la cual se encontraba bajo el dominio del Islam desde el siglo VII, lo que hoy conocemos como Jerusalén. Retiene lo que tienes. Luego de las cruzadas vino la Inquisición, Johnny. La Inquisición nace en sentido estricto por los años 1220 y 1230, cuando el poder civil y el poder religioso colaboran en la búsqueda sistemática, lo que se conoce como inquisitio, ahí está, de los herejes, y en su castigo cuando por voluntad del Papa se generaliza esta organización al conjunto de la Iglesia. En este momento, cuando se habla de castigo requerido, se trata de la muerte por el fuego. El aspecto vindicativo prevalece sobre el correctivo. Y los herejes, estamos hablando de personas que retienen lo que el Señor les dio. Y acá en pantalla podemos ver un montón de diferentes castigos. Colgados con los brazos atados para atrás, torturas en los dedos, ahogados, aserrados. Estos elementos que se metían en los orificios y eran abiertos, desgarrando lo que sea. Sarcófagos llenos de pinches que los iban torturando y los iban desangrando. Y muchos sistemas más, muy atroces, donde un pequeño grupo siempre mantuvo y sostuvo y retuvo lo que el Señor le dio. No les importaba perder su vida porque estaban sirviendo al Rey del Universo. Díganme si esta época no fue cruel y oscura. Pero en medio de este dolor, en medio de este sufrimiento, siempre hubo un pequeño grupo que retuvo lo que el Señor le dijo. Por ejemplo, los valdenses. En las cuevas y en remontos valles y escondrijos de los Alpes piamonteses
hallaron refugio unos sencillos cristianos llamados valdenses. Estos eran hombres y mujeres que estimaban la verdad de la Biblia más que sus propias vidas. Consideraban que guardar para sí las preciosas palabras de la vida eterna sería la peor clase de egoísmo. Así que saliendo de la relativa seguridad de sus refugios montañeses, los jóvenes valdenses visitaron a los pueblos y aún las grandes ciudades de Italia, de Francia y de otras regiones más remotas para compartir la paz y la felicidad que ellos habían conocido al estudiar la Biblia. Los impulsaba el amor de Cristo y el lema que ardía en sus corazones era: «Vosotros seréis misioneros o no seréis nada». No fue algo teórico o imaginario el riesgo que corrían los jóvenes valdenses. Muchos fueron capturados por las autoridades y acusados de ser criminales de los más viles. Con pocas excepciones, los capturados eran torturados y luego quemados en las hogueras. Y hoy nosotros no sufrimos nada de esto y sin embargo nos quedamos callados. Hoy nosotros no tenemos que enfrentar la pena de muerte y sin embargo no hacemos nada por el Señor. Este periodo dura hasta 1517, con Martín Lutero clavando sus 95 tesis en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg. Allí él condena el abuso del sistema de las indulgencias y desafía un debate a cualquiera que desee hacerlo. La luz del Señor empieza a brillar. En todo periodo oscuro, Dios siempre mantuvo un pequeño grupo que sostiene la antorcha de la verdad. Y Dios mismo le da una corrección y termina el mensaje con este versículo. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas con vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y acá tenemos que entender que el éxito no se logra en esta vida. El éxito no se logra en este mundo. El éxito nos lo da Cristo. Y habla de que al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, no alcanza con 2, 3 días a la semana. No alcanza con algunas veces. Hoy en día todavía nuestra vida no está en riesgo por decir estas cosas. Y no hacemos nada. ¿Qué estás esperando para acudir a Dios en primer lugar? Y segundo, para trabajar en su favor. Cristo está esperándote. Cristo te está dando una nueva oportunidad. Cristo te está dando la posibilidad de trabajar en su favor. No des más vueltas. Al que venciere, lo voy a sentar en mi trono y reinará conmigo, así como yo reino con mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Cristo es la estrella de la mañana. Qué más lindo que entender que nos espera una vida eterna donde podamos disfrutar de la compañía de nuestro Salvador. Pero esto no es para cualquiera. Esto es solo para valientes. Cristo te necesita. Necesita que trabajemos en su favor. Basta de dar vueltas. Basta de poner excusas. Es ahora el momento de trabajar. Es ahora el momento de decidir. Mañana puede ser tarde. Dios quiera que hoy te decidas por Él. Y así llegamos al final de este programa. Les agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Recuerden que mañana sigue este tema, como muchos otros, a través del licenciado Rubén, así que por favor estén atentos, sigan nuestra programación, compartan nuestro contenido, y sin más para decir de parte de Matías López, quien estuvo en la explicación de los versículos, Mariano Whitman, quien nos acompaña en los controles, y Jonathan Carrazán, quien les habla por parte de Perspectiva Siglo XXI, les deseamos que Dios los bendiga.